Pulso de la actualidad, junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. 25 minutos faltan para las 9 de la mañana, ya lo anunciamos ahí con su propia cortina. Cristian Valdivieso, director de Criteria, nuestro panelista de día martes. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿qué tal? Buen día, Connie y Claudia. ¿Qué tal? Buenos días. Saludarlas y verlas. Lo mismo decimos Igual, nosotras. Cristian Valdivieso, escribiste una columna muy interesante en Ex Ante, arranquemos así rápido, y que tiene que ver con esta alza que pareciera ser que el gobierno va teniendo, o el presidente Gabriel Boric, pero quizás también es reflejo de algo, ¿no? Puede ser porque hay una mayor valoración del presidente por situaciones muy puntuales y coyunturales, pero quizás también está incubando algo que tiene que ver con la oposición. A ver cómo lo ves. Sí, efectivamente escribí una columna que se llama El presidente a sus anchas, pero de alguna manera se siente como más habitando el Ahora cargo, sí, claro, en una dimensión que a él le acomoda. Y creo que esto tiene varias aristas, pero una de ellas tiene que ver, entre otras cosas, que la sociedad empieza a sentir unas ganas de estar más contenta, unas ganas de tener mejor ánimo, una expectativa de terminar con el pesimismo, porque al final del día tú no puedes vivir con el pesimismo instalado todo el tiempo y durante toda la vida. Y de alguna manera... Pero viene de alguna parte. Viene de alguna parte. No es que la gente un día para otro dijo... Pucha, ¿sabéis qué? Ya, ¿hasta cuándo con el pesimismo? ¿Hasta cuándo tiramos para abajo? Empecemos a mirar. No, pero viene de alguna parte, entre otras cosas, de algo bien psicológico, que es el instinto de supervivencia. Tú no puedes vivir permanentemente en el pesimismo. Bien, claro. Pero también es cierto que, de alguna manera, la economía empieza a dar algunas señales más positivas. También es cierto que la inflación ha bajado. Y también es cierto que, para bien y sobre todo para mal, pero nos hemos ido acostumbrando a un escenario, y cuando tú te acostumbras a un cierto escenario, en términos de violencia, de crimen, empiezas a vivir en función de que ese escenario tiene que adaptarse a tu vida también, y vamos tirando para adelante. Ahora, eso por perdona, una parte, y por otra, no necesariamente pensemos en otros países latinoamericanos, no necesariamente el acostumbramiento a las nuevas situaciones, o la sensación de que la economía está un poquito mejor, que lo están mostrando varios estudios, incluso, ¿no?, de que ha aumentado el consumo. Eso no siempre se traduce en un alza de un presidente de la República. No siempre van de la mano. No se traduce en un alza del presidente de la República, pero este mayor ánimo positivo, si tú quieres, trata de conectarse con ciertos liderazgos que te hablen de futuro, de posibilidades, de un país que puede salir del empantanamiento en el que está. Y eso creo yo que hoy día, de alguna manera, el presidente Boric lo está logrando reflejar de mejor manera que lo que puede ser la oposición en general. La oposición sigue muy pegada en la crítica, en la oposición, la verdad, a todo, y en este ánimo como negativo, en el entendido que desde un ánimo negativo, impugnador del gobierno y de rabia contra el gobierno, ellos van a llegar al poder. Y tengo la impresión de que hay una inflexión en el ánimo y que la derecha no lo ha recogido bien y que tiene que ver con lograr sintonizar mejor con un país que ya está también agotado de estar en el suelo y que quiere sentir que los líderes los están conduciendo hacia adelante. Y desde esa perspectiva, creo que el presidente tiene esa capacidad de sembrar o de plantear las ideas de futuro y la está recogiendo de mejor manera que la derecha. La derecha está en la lógica de pegar, pegar y pegar. Como que la gente quiere esperanza y ya no quiere más líos ni peleas, y en ese sentido la derecha no está entregando eso, el horizonte, ¿no? Pintando un horizonte. La derecha, a ver, digámoslo de la siguiente manera. ¿Cuál es el proyecto de país que propone la derecha? Da lo mismo si es José Antonio Kast, Evelyn Matei, etcétera. Su proyecto de país no existe. Su proyecto de país es impugnar a este gobierno y decir que ellos lo harían mejor. Pero y hablar de los temas de seguridad. Y hablar de los temas de seguridad. Pero acá no hay una propuesta distinta de cómo hacer las cosas, una propuesta distinta de cómo hacer un salto revulsivo respecto de lo que hay hoy día, como podría haber sido Milei, como podría haber sido Bukele, o como podrían haber sido otros líderes que vienen a impugnar a los gobiernos, pero se hacen parte de un cierto estado de ánimo que quiere que las cosas estén mejor, no necesariamente menos mal. Y desde esa perspectiva, creo que la derecha hoy día se ve, y la oposición en general, más enfrentada y enfrascada en sus propios problemas que en el futuro que le quieren ofrecer al país. Es decir, ¿por qué me voy a comprometer con una derecha, verdad, o con una oposición que parece ser que tiene más ganas de que le toque a invitarnos a ser parte de un nuevo país? Creo que eso es un error de la oposición, pero sobre todo que lo está recogiendo bastante bien el gobierno. El presidente Boric hoy día tiene una aprobación que no tenía ningún presidente desde el 2010. Eso te iba a preguntar. Eso explicaría entonces, o tú dices que es primero el huevo de la gallina, pero eso explicaría
esta alza en la popularidad, en el apoyo al presidente, que lo reflejó la Academia el domingo, pero que lo han reflejado también otras encuestas, no sé si en Criteria ustedes han visto, ¿cierto? Ese aumento de apoyo. Y que pese a todo, a todas las críticas, a la sensación que hubo en su momento de que el país estaba estancado, de que no podían sacar adelante ninguna reforma, porque de eso no ha cambiado mucho. No. Claro, el tema económico sí, ¿cierto? Hay un control de la inflación pese a esta nube negra que puede significar el alza en las tarifas eléctricas. Y ahí vamos a ver cuánto afecta eso también, la popularidad del gobierno. Noticia en desarrollo, efectivamente. ¿Cierto? Eso puede tener... Eso puede traer malas... Sí, para el país y para el gobierno, sin duda. Ya, pero en el fondo había una sensación hasta hace poco de que el presidente Boric no logró imponer ni su agenda, ni sus reformas, y por lo tanto que lo que estaba haciendo era... tratar de, o sea, la gran bandera del gobierno a esta altura, en la última cuenta pública fue estabilizamos el país. Sí. Tal vez eso no es poco. Y que a lo mejor eso es lo que la ciudadanía valoró. Claro, el cambio de lo refundacional a la estabilización. Sí. Se lo escuchaba a Pato Fernández que hablaba de eso, ¿no? Es un tema que a lo mejor la cuña no es muy afortunada en el sentido de estabilización, pero que la siente que de alguna manera hemos llegado a una suerte de nueva normalidad que es mejor que la que teníamos hace 2 años. Si nos remontamos a las conversaciones que tuvimos hace, 1 o 2 meses atrás, ¿se acuerdan que en algún minuto conversamos que el presidente había arriesgado su propia base electoral diciendo que se sacaba, ¿verdad?, el ropaje de activista, de diputado, incluso de revolucionario, que ya no creía o que nunca había creído en estos símbolos, ¿verdad?, de la revuelta del 19, como el Matapaco, etcétera? Y nosotros dijimos, eso va a arriesgar su base electoral, pero la va a arriesgar solo circunstancialmente, por una lógica clásica, me taimé, me enojé, pero inevitablemente sigo con el presidente, y le va a permitir al presidente Boric asumir una suerte de nuevo yo, un yo donde efectivamente él ya deja atrás el pasado e intenta que el resto de la sociedad, no solo su base electoral, le crea lo genuina de sus intenciones. Y creo que de alguna manera le ha resultado eso al presidente, por una parte. Y por otra, que en esta lógica de la nueva normalidad, hoy día probablemente lo que la ciudadanía está esperando, más que grandes reformas, hoy día lo que está esperando es que el país se ponga en marcha, que el país vuelva a avanzar, que la economía vuelva a crecer y que nos ordenemos. Y claramente, si tú miras lo que había después del 19 de octubre, de octubre del 2019, después de la pandemia, a los inicios de este gobierno, hoy día el país aparece al menos más tranquilo en términos de que no hay grandes marchas, no hay grandes revueltas, no hay desorden social. Sí. Hay mucha anomia en términos de delincuencia, etcétera, pero la gente reconoce que hoy día se puede vivir más Cristian, normalmente. También hemos hablado acá en los varios martes de análisis algo que tú hacías punto que era interesante, como también la ciudadanía probablemente, en un ánimo de una ciudadanía bastante veleidosa, que vamos moviéndonos, ¿no es cierto?, pero que también probablemente iba a haber un guiño o una búsqueda de un liderazgo que pudiera traer experiencia a la escena, de una figura que pudiera encarnar un poco el pasado, ese buen pasado que el recuerdo de la ciudadanía tiene, y con una nueva apuesta. Y que en ese sentido Evelyn Matei tenía mucho juego de pie, porque ella podría entregar también esa amalgama perfecta entre experiencia y amalgama. ¿Estás citando a Ricardo Arjona para que vea un ataque? No, que me acordé alguna vez de Juan Antonio Coloma quiso hacer, ¿te acuerdas tú? Juan Antonio Coloma quiso hacer la amalgama perfecta. Bueno, eso. Sí, pero también dijimos que esa expectativa a lo mejor era circunstancial y que más bien tenía que ver con la decepción respecto de los liderazgos jóvenes y también de los liderazgos o de los partidos outsiders que habían entrado porque no habían logrado hacer las cosas bien, desde el segundo proceso constituyente, desde el gobierno y su juventud, etcétera. Y que probablemente en el mediano plazo estos liderazgos que retrotraían a un pasado que no era glorioso, pero era menos malo de lo que veíamos hoy día, también se iban a ver cuestionados y demandados por hablar de futuro. Y creo que ese es un desafío importante que tiene la oposición hoy día, que es hablar de cuál es el proyecto de país que le están proponiendo a la sociedad. Porque no es claro, su único proyecto es, de alguna manera, decir que no lo harían menos mal que el gobierno. Claro, es pero como, no hay una como que no sabemos para qué quieren ganar. Y al lado de eso tú tienes un presidente de la República que aparece cada vez
como más experimentado, al menos en términos relativos, que habla, ¿verdad?, en Europa al resto del mundo, donde le dice que Chile es un oasis, ¿verdad?, pensando en la lógica de revertir el cambio climático, que tenemos todos los minerales para apoyar, o sea, para enfrentar el cambio climático, y por lo tanto que Chile es un país que tiene mucho futuro y que es un país que vale la pena. Entonces tú tienes el contraste ahí importante con una posición que está peleada, tensionada y discutiendo entre ellas, y un presidente que sigue hablando de qué hacemos para adelante. Entonces eso te marca una distancia. El presidente está con más de 35 puntos de aprobación, tú dirías, claro, es menos del 50%, no le permite hacer grandes reformas. ¿Pero qué pasaba con los dos anteriores presidentes a esta altura? Pero está con una base electoral importante, y como dijimos delante, la tiene bastante consolidada, independientemente de lo que haga y sus movimientos. Ahora, el tema que dice Connie, el tema del aumento de las cuentas de la luz. Puede ser un factor que pueda minar ese apoyo, esa alza en la aprobación, porque cuando ya empieza, tú puedes sentir como ciudadano que el país se normalizó, pero cuando empiezas a ver que tus cuentas básicas aumentan y tu coste de vida es mayor y tu sueldo no ha aumentado muchísimo y tampoco tienes una perspectiva de una mejor pensión porque tampoco hay reforma previsional, sí puede volver a reactivar un malestar que está allí. Sin duda, es muy difícil hablar de futuro cuando el presente se vuelve tan difícil. Exactamente. Y las cuentas de la luz y estas alzas, que en algunos casos pueden llegar a 40. más del 50% en algunos casos, porque depende de la región, pueden efectivamente producir un punto de inflexión. Ahora, lo que vamos a empezar a ver por esta misma dinámica es que la clase política se va a empezar a pelear quién es responsable del problema del alza de la luz. ¿Fue el gobierno del presidente Piñera que congeló los precios? La primera congelación de precios. ¿O fue este gobierno que en el 2022 dijo, etcétera, que se podía continuar con el tema? Entonces, y eso finalmente es suma cero desde el punto de vista de la ciudadanía. Pero efectivamente, el tema del costo del alza de la luz puede producir un cambio en el estado de ánimo que puede ser muy radical y terminar afectando al gobierno. Pero mi impresión de que mirando cómo se están dando los hechos, esto va a ser una tensión entre gobierno y oposición, donde la ciudadanía nuevamente va a decir, bueno, estos están puro perdiendo el tiempo. Ahora, respecto de esto, también es cierto, y no nos olvidemos que el 2020 se hablaba de que las cuentas de la luz, ¿qué iba a pasar? Iban a bajar. Supuestamente, claro, con la entrada... Iban a bajar porque venían nuevos generadores de energía, ¿verdad? Y venía la energía renovable y por lo tanto los costos de producción iban a disminuir y iban a haber más competencia. Eso no pasó, y eso no pasó en parte por el contexto internacional. Vino el precio del dólar, vino la guerra a Ucrania, etcétera, y los costos se fueron hacia arriba y no hacia abajo. Sí, pero la promesa era otra. La promesa era otra. Y también digámoslo, no pasó porque se produjo más energía, hubo más fuentes productoras de energía, pero no hay transmisión. No. Entonces la energía se está botando. Entonces aquí nuevamente nos enfrentamos a un tema donde a lo mejor se pensó una parte y no el sistema completo. Pero la promesa era que las cuentas iban a bajar y hoy día nos estamos enfrentando con que las cuentas van a subir y van a subir mucho. Entiendo que además esa promesa de que las cuentas iban a bajar podría, dicen algunas fuentes, podría haber influido en que el decreto tarifario que que por ley se tiene que hacer 2 veces al año, se hubiese de alguna manera dilatado porque lo que a la espera de que la baja compensar el decreto. Claro, eso digamos a partir del 2022, porque recordemos que cuando fue aprobada la ley. Esta ley fue aprobada en tiempo récord. Y fue aprobada en tiempo récord porque el mundo político caía de un hilo para octubre del 2019. Fue muy rápido después de... 3 semanas se demoró la ley. Y que además, no lo sabemos, pero el punto clave de ese aumento tuvo que ver con subsidios cruzados, que para muchos fue casi hasta una mini reforma tributaria para ver cómo se sostenía. Era parte de un paquete que respondía de alguna manera como a alivianar los costos que más estaban afectando a la gente en ese momento. Recordemos que el estallido parte o se gatilla, ¿cierto? Por un alza de los 30 pesos en el transporte público. Entonces, todo el mundo esto había precios de los remedios. ¿Te acuerdas que eran rebaja en precio de los remedios? Que todo el mundo entendió que no había condiciones para aumentar ni medio décima en el momento. Pero ese problema es cómo se administró después. Porque esos decretos tarifarios tenían que ir teniendo un ritmo. Sí. Hubo una propuesta de cómo se tenía que hacer, de cómo se tenían que repartir esos grupos tarifarios. Y esa propuesta no fue cumpliendo el cronograma diseñado y la deuda se fue incrementando. Se fue de control. Esa deuda tenía un tope, $1.350 millones. Estamos en 6.000.
Entonces, bueno, hay que ver en el fondo, como tú dices, que cómo responde la ciudadanía y si eso va a afectar también al gobierno y quizás también a la oposición, si empiezan a tironear el mono. Esto va a ser una tensión entre quién fue el primero pero esto o lo el aprobaron, responsable finalmente. Claro, pero en el Congreso estas leyes lo aprobaron completamente. Todos. Por eso, ahora cuando aparece la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, diciendo y como exigiéndole al gobierno que renegocie contrato y que se congele nuevamente, es como, oye, pero usted, o sea, ¿quién paga esa cuenta si esto se discutió en su momento? De hecho, ya el congelamiento del 2022 puede ser hasta cuestionable porque ya no estaban las condiciones de urgencia y de digamos, de riesgo del sistema que habían en el año 2019 y después en la pandemia. No, si esto va a ser un volver al día de la marmota. Sí. La derecha Como va a acusar a la izquierda de que el estallido social lo promovieron y eso tuvo como consecuencia tener que congelar el precio de la luz. Después la izquierda va a decir que el que congeló el precio de la luz fue el gobierno del presidente Piñera y la derecha le va a responder que ustedes en el 2022 ratificaron ese decreto y dijeron que iba a haber aplanamiento de tarifas durante 10 años. Entonces, yo creo que es un tema bien complejo y que puede producir un punto de inflexión en este ánimo más positivo que se empieza a ver, porque las cuentas de la luz son muy relevantes para el bolsillo de las personas y el alza es grande. Es importante. Aquí hay otra cosa, tú dices, bueno, algo pasa acá que en el alza que ha mostrado en las últimas 8 semanas el presidente Gabriel Boric no ha dejado, ¿no es cierto?, a una oposición o a la derecha en la evidencia de que no tiene un ¿para qué quiero gobernar? Pero también es cierto que si uno mira hacia la izquierda, tampoco ese aumento del presidente Gabriel Boric se traduce en un mayor apoyo a las coaliciones o a las izquierdas. También las izquierdas no tienen, pareciera ser el relato, la narrativa, etcétera, de para qué quisieran ellos. Ahora la izquierda está gobernando y la izquierda probablemente todavía no tiene candidatos instalados porque nadie ha salido al ruedo, pero si nos remontamos no hace tantos meses, ¿se acuerdan cuando había una discusión respecto de que se decía que era muy probable que la segunda vuelta presidencial del 2025 fuera entre José Antonio Kast y Evelyn Matei? Sí. Hoy día yo creo que nadie está diciendo eso, o sea, ni quienes lo sostenían en ese minuto. Se ve cada vez más complejo porque el gobierno y la izquierda está mejor parado y eso tiene que ver con todo lo que estamos conversando, pero también con una situación que es paradojal. Al gobierno le fue muy mal al principio y cuando te va tan mal al principio tú tienes una suerte de tiempo finalmente para que esas heridas se vayan sanando y la población también vaya mirando en un sentido más completo cuál es la oferta que tendría la oposición. Y hoy día aparentemente la gente dice, bueno, no sacamos nada con empezar a tirarle o responsabilizar de todo al gobierno. Y cuando tú empiezas a cambiar el estado de ánimo, te pasa lo siguiente, es decir, ya dejas de enojarte y encontrar al culpable de todos tus males y empiezas a mirar esto es más sistémico y al mismo tiempo empiezas a tomar medidas propias y personales para poder salir del estado en el que estás. Y Cristian, ¿cuánta importancia le das tú, nos queda un minuto, pero a la gira internacional, a lo que pasó ahí, al por ejemplo, el tono del presidente cuando le dijo a los argentinos con los paneles solares, o los sacan ellos o los sacamos nosotros? ¿Cuánto hay en este aumento de su apoyo y popularidad? Yo creo que bastante, porque simbólicamente todo lo que pasó en esa gira pone al presidente en una posición distinta a la que la ciudadanía estaba acostumbrada a verlo, es decir, una posición mucho más madura, mucho más asertiva, mucho más dialogante y con una relevancia de él y del país que hace tiempo no teníamos. Y esa sensación media chauvinista, si tú quieres, es algo que repercute profundamente, pero sobre todo pone al presidente en una posición de estadista y lo saca del barro, donde muchas veces tendía a meterse. O sea, lo saca del megáfono y lo pone, ¿verdad?, en la plataforma del mundo. El avión le dio altura en todo sentido. En todo sentido. Son 8:53 de la mañana. Cristian Valdivieso, director de Criteria, muchas gracias como cada martes. Siempre un gustazo conversar contigo. Gracias a ustedes. Gracias, Cristian. Buenos días.